Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados recuperaron proyectiles que contenían los tres agentes nerviosos del momento, tabún, sarín y somán, impulsando las investigaciones sobre los agentes nerviosos de todos los antiguos aliados. A pesar de que la amenaza de la aniquilación termonuclear estaba en la mente de la mayoría durante la Guerra Fría, tanto los gobiernos soviéticos como los occidentales gastaron muchos recursos en el desarrollo de armas químicas y biológicas. Desarrollo de los gobiernos occidentales. En 1952, el ejército de los Estados Unidos patentó un procedimiento para la preparación de ricino tóxico, publicando un método de producción de esta poderosa toxina. También, en 1952, investigadores de Portsdown, Inglaterra, inventaron el agente nervioso BX, pero pronto abandonaron el proyecto. En 1958, el gobierno británico vendió su tecnología BX a los Estados Unidos a cambio de información sobre las armas termonucleares. Su desarrollo produjo al menos 3 agentes más. Al cual BG, BM, BX se les conoce como el tipo de agentes Serie B. Durante los años 60, los Estados Unidos explotaron el uso de agentes incapacitantes delirantes anticoligénicos. Uno de dichos agentes, con la designación BZ, se cree que se usó experimentalmente durante la Guerra de Vietnam. Estas suposiciones inspiraron la película La escalera de Hancock de 1990. Entre 1967 y 1968, los Estados Unidos decidieron deshacerse de las armas químicas obsoletas en una operación llamada Chains, acrónimo que corresponde a abre agujeros y húndelos. Las operaciones Chains también incluían muchas cargas de munición convencional. Como su propio nombre lo indica, las armas se embarcaron en viejos barcos que fueron hundidos en el mar. En 1969, 23 soldados estadounidenses y un civil estacionados en Okinawa, Japón, se expusieron a niveles bajos de agente nervioso sarín mientras repintaban los almacenes. Las armas se habían mantenido ocultas en Japón, provocando la ira de dicho país y un incidente internacional. Dichas municiones se trasladaron en 1971 a Otolón bajo la operación Sombrero Rojo. Un grupo de trabajo de las Naciones Unidas empezó a trabajar en el desastre químico en 1980. El 4 de abril de 1982, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo un allanamiento para la prohibición internacional de las armas químicas. El presidente George Bush y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, firmaron el tratado bilateral el 1 de junio de 1990, que ponía fin a la producción de armas químicas e iniciaba la destrucción de las reservas de las naciones. La Convención de Armas Químicas Multilateral se firmó en 1993 y entró en vigor en 1997. Informe del Senado de los Estados Unidos. En un informe emitido por el Senado de los Estados Unidos en 1994, se detalló el hecho que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había realizado experimentos animales y humanos en diversas ocasiones, y estos últimos no habían sabido a lo que realmente se les estaba sometiendo. Algunos de estos experimentos fueron: aproximadamente 60,000 miembros del ejército de los Estados Unidos participaron en experimentos en la década de 1940 para los efectos de agentes químicos tales como el gas mostaza y la leucita.
iniciando en la década de 1950 y terminando en la década de 1970. Por lo menos 2.200 personas del ejército pasaron por pruebas que involucraban agentes biológicos, en un experimento que se denominó como Operación Whitecoat. A diferencia de muchos otros experimentos, Operación Whitecoat realmente sí fue una participación voluntaria. Entre 1951 y 1960 se llevaron a cabo pruebas en el sitio militar y dichas pruebas requerían del uso de agentes químicos y biológicos. Uno de los experimentos que se realizó fue la diseminación de un agente nervioso en 1968, que terminó por matar 6.400 ovejas. Desarrollo del gobierno soviético. Debido al nivel de secreto que rodeaba el gobierno de la Unión Soviética, había disponible muy poca información sobre la dirección y el progreso de las armas químicas soviéticas, situación que ha cambiado solo recientemente. Después de la Guerra Fría, el químico ruso Bill Mizayano publicó artículos en los cuales revelaba experimentos ilegales con armas químicas en la Unión Soviética. En 1993, Mizayano fue encarcelado y despedido de su trabajo en el Instituto Estatal de Investigación de Química y Tecnología Orgánica, donde había trabajado 26 años. En marzo de 1994, después de una gran campaña hecha a su favor por científicos de Estados Unidos, Mizayano fue liberado. Entre la información revelada por Mizayano estaba la dirección de las investigaciones soviéticas, que pretendían desarrollar agentes nerviosos aún más tóxicos, lo cual tuvo su mayor éxito a mediados de la década de los 80. Muchos agentes altamente tóxicos fueron desarrollados en este periodo. La única información no clasificada sobre estos agentes es que se conoce en la literatura abierta como agentes defoliantes, y según varios nombres códigos como A230 y A232. Según Mizayano, los soviéticos también desarrollaron agentes que eran más fáciles de manejar, lo cual llevó a la creación de las llamadas armas binarias, en las cuales se mezclan precursores de los agentes nerviosos dentro de una munición para producir el agente justo antes de utilizarlo. Como los precursores generalmente son significativamente menos peligrosos que los agentes mismos, esta técnica hace que tanto el manejo como el transporte de la munición sea mucho más sencillo. Además, los precursores de los agentes suelen ser mucho más fáciles de estabilizar que los agentes, lo cual permitió aumentar el tiempo de almacenamiento de los agentes. Durante los 80s y los 90s se desarrollaron las versiones binarias de muchos agentes soviéticos que se conocen hoy en día como agentes Novichok. Uso de armas químicas en la guerra Irán-Irak. La guerra Irán-Irak comenzó en 1980, cuando Irak intentó invadir a Irán. En las primeras fases de la guerra, Irak comenzó a utilizar gas mostaza y tabún en las bombas que utilizaba en sus ataques aéreos. Se ha aproximado que el 5% de las muertes iraníes fueron causadas por estos agentes. Irak y los Estados Unidos anunciaron que también estuvo utilizando dichas armas, pero hasta la fecha estas declaraciones no han sido corroboradas por ninguna fuente externa. Se dice que aproximadamente 100.000 soldados iraníes fueron víctimas de los ataques químicos de Irak. Muchos sufrieron de efectos del gas mostaza. Las cifras oficiales no incluyen a los civiles que se vieron afectados por vivir en los pueblos involucrados en el conflicto, ni tampoco a los hijos ni parientes de los veteranos, muchos de los cuales han desarrollado complicaciones en su sangre
pulmones o piel. Se dice que los agentes nerviosos mataron aproximadamente 20.000 soldados iraníes inmediatamente. De los 80.000 personas que sobrevivieron dichos ataques, se estima que 5.000 deben de someterse a tratamientos médicos regularmente y 1.000 todavía se encuentran hospitalizados debido a la gravedad de sus lesiones. Poco después de la guerra, en 1988, una aldea iraquí sufrió un ataque químico en el cual 5.250.000 habitantes kurdos perecieron. Después de dicho incidente, se encontraron rastros de gas mostaza, sarín, tabún y BX. Aunque el ataque pareció haber sido obra de las fuerzas del gobierno iraquí, esto todavía sigue siendo un debate y también sigue la interrogante en cuanto a si fue un accidente o un acto predeterminado. Durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, las tropas de la coalición iniciaron una guerra terrestre contra Irak. Aunque Irak contaba con un arsenal químico, nunca lo utilizó en contra de dicho ejército. El comandante de coalición, Norman, declaró que este fue el caso, ya que Irak temía un contraataque nuclear. Los Estados Unidos y sus aliados derrocaron el régimen en Irán. Todavía se culpa a Estados Unidos, Alemania y Francia por haber ayudado a Irak en el desarrollo de su arsenal químico. Además, el hecho de que Irán no haya sido sancionado por haber utilizado armas químicas también es un tema que sigue en la mente del pueblo iraní. Uso de armas químicas en la Guerra de las Malvinas. Técnicamente, el uso de gas lacrimógeno por las fuerzas argentinas durante la recuperación de las Islas Malvinas en 1982 constituye al uso de armas químicas meramente. Sin embargo, las granadas de este gas fueron utilizadas como armas no letales para evitar bajas en el ejército británico. En cualquier caso, se comprobó que los barrancones contra los que estas armas fueron utilizadas se encontraban vacíos.